Bienvenidos a la entrevista de France 24 en español. Soy Jorge Hurtado. En estudio nos acompaña uno de los emprendedores de América Latina más importantes de Silicon Valley, Alexander Torrenegra. Alexander es uno de los tiburones del programa Shark Tank Colombia, cofundador de empresas de tecnología como Voice 123 o Bunny Studio. También es CEO de la red de profesionales Torre AI, que conecta a empresas con talentos de forma automatizada. Nuestro invitado es coautor de Remoter, un libro guía para construir y escalar equipos de trabajo remoto, el tema que vamos a hablar justamente hoy. Bienvenido, Alexander, qué gusto tenerte por acá. Muchas gracias por la invitación. Bueno, el trabajo remoto cobró mucha relevancia durante la pandemia del COVID-19. Según un informe de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, en el segundo trimestre del 2020 había 23 millones de personas trabajando remoto en América Latina y el Caribe. Eso era el 20 o el 30% de todos los asalariados. Pero la mayoría de las empresas decidieron regresar a las oficinas una vez terminada esta emergencia de salud. ¿Cómo describirías esa experiencia para trabajadores y empresas en la región y cómo estamos ahora? Es una reacción natural, de hecho, que era de esperar, porque es difícil para una compañía que ha trabajado en oficina toda la vida pasar a trabajar remotamente, porque hay ciertas dinámicas diferentes a las dinámicas normales. La cultura de trabajo es diferente. Entonces, conforme la pandemia pasó a ser cuestión del pasado, era de esperar que muchas compañías pasaran no solo a la oficina, sino muchas empezaran a implementar lo que se considera trabajo híbrido, que es oficina y trabajo remoto en simultánea. Lo que estamos viendo recientemente es que, de nuevo, de esperar que las compañías están optando por un camino o el otro. Se dan cuenta que híbrido no es sostenible, porque el trabajo híbrido te trae los problemas de las dos áreas, los problemas de tener que tener una oficina y los problemas de tener una cultura remota, pero no te trae los beneficios que te da el beneficio que te permite, por ejemplo, el trabajo remoto exclusivamente. Entonces estamos viendo que las compañías están yendo por un camino o se están yendo por el otro, y en cuestión de unos 2 años va a estar bastante marcado. Perfecto. Bueno, en Colombia, según la encuesta Pulso Social realizada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, dice que el 50% de los entrevistados afirmó que le gustaría trabajar 5 o más días a la semana remotamente en el siguiente mes. Pero esa misma encuesta muestra que la presencialidad se está imponiendo y pocas personas están trabajando desde casa. Te pregunto, Alex, ¿cuál será el futuro del trabajo remoto al corto plazo en la región de América Latina y el Caribe? Hace un par de meses estaba dando una charla a directores de recursos humanos, eran cientos, y les hice la pregunta: ¿cuántos de ustedes están trabajando, están viendo la oficina? Y más o menos la mitad de las personas levantaron la mano. Y les pregunté: ahora levanten la mano los que preferirían trabajar remoto, y más del 90% de todos los directores de recursos humanos levantaron la mano. Creo que si bien estamos en esta transición, hacia el futuro vamos a ver más y más compañías que van a estar asumiendo el trabajo remoto como su forma por defecto de trabajo, porque para muchos va a ser una necesidad, de la misma manera que fue una necesidad usar el teléfono, fue una necesidad usar el fax, fue una necesidad eventualmente usar internet para ser competitivo. Perfecto. Bueno, un informe también reciente sobre el estado de la contratación global de Deel dice que el 89% de los contratos realizados a través de su plataforma el año pasado correspondieron a trabajos remotos. El informe dice que la contratación de profesionales latinoamericanos de parte de empresas estadounidenses también creció un 50% solamente en 2023. ¿Cuáles son las oportunidades que está dando actualmente el trabajo remoto a los profesionales de la región y en qué sectores o industrias específicamente? Si lo puedes hacer detrás de una pantalla de una computadora, definitivamente hay una oportunidad de trabajo remoto. Los beneficios son para los profesionales significativos. Uno de ellos es que te permite acceder a oportunidades de trabajo global y no solo oportunidades de trabajo local. Localmente tendrás, basado en la profesión que tienes, tal vez un par de decenas de nuevas oportunidades de trabajo al día, pero cuando se trata de trabajo remoto, como es el mundo, ese número lo puedes multiplicar fácilmente por 1000. Pero no solo tienes acceso a más oportunidades, sino tienes acceso también a trabajar con compañías en donde el personal es mucho más global. Te da una diversidad, eso te da una diversificación de opiniones, te da una diversificación de culturas, y al profesional le permite dejar de pensar localmente y empezar a pensar globalmente. ¿Y por qué eso no pasaba antes de la pandemia? O sea, la pandemia fue el boom del trabajo remoto, pero antes, ¿por qué no había esa transición o no veían esas oportunidades los empleados?
Sí la sabía, lo que pasa es que no era tan popular. De hecho, el libro Remoter yo lo escribí en el 2019 y solo salió al aire en el 2020. Fue cuando lo publicamos porque ya estaba empezando a crecer. De hecho, en el 2020, prepandemia, ya empezaron a ver los primeros unicornios, estas compañías valoradas en más de $1.000 millones en Silicon Valley, o que habían empezado en Silicon Valley, pero que son netamente remotas. Lo que hizo la pandemia fue acelerar el proceso de adopción acelerar el proceso de adopción y concientización del trabajo remoto. Perfecto. Bueno, si bien hay grandes oportunidades que ya has mencionado en esto, el hecho de que cada vez más trabajadores tengan contratos y condiciones de empresas extranjeras y que vivan en países de América Latina podría significar también un aumento de la disparidad salarial en nuestros países. ¿Crece esta brecha salarial en nuestros países y cómo funciona en términos de regulaciones legales? ¿Hay algún país que ya dijo, vamos a regular esto, vamos a ponerle el ojo a estos contratos remotos? Sí. No en Latinoamérica, países como Bangalore, que ellos decidieron que cuando una persona está trabajando remotamente reducen su carga impositiva, porque finalmente es ingresos para el país si la persona está trabajando desde su país. En Latinoamérica todavía nos hace falta mucho en términos de regulación y legislación en ese aspecto. La primera parte de la pregunta era... La primera... Y en términos de las... Es fascinante porque a nivel global, a nivel macro, los salarios están empezando a homogeneizar. Entonces, un desarrollador de software en Silicon Valley hace aproximadamente 10 años costaba unas 5 o 6 veces lo que costaba un desarrollador de software de similar experiencia aquí en Colombia. Hoy en día, gracias al trabajo remoto, gracias a la pandemia, la diferencia es solamente 2-1 y cada vez es más y más corta la diferencia. Entonces hay una distribución de riquezas a nivel global. A nivel local, la pregunta que haces es muy importante. ¿Qué es lo que vamos a ver? Efectivamente, vamos a ver personas que potencialmente habiendo tenido el mismo background socioeconómico y acceso a la misma educación, el que aprendió inglés y resultó trabajando con una compañía remota en el exterior, va a potencialmente ganarse un salario 10 veces más que el que decidió irse por un trabajo local más tradicional. ¿Va a ser bueno o va a ser malo? Yo creo que en promedio va a ser mejor porque finalmente ese dinero, que mucho de ese dinero va a llegar a esa zona local donde ese dinero no estaba entrando antes. En este libro del que sos coautor, das algunas recomendaciones para las empresas. ¿Cuáles serían estas recomendaciones para aquellas empresas que quieren hacer la transición hacia el trabajo remoto y qué ventajas tendrían las empresas para hacerlo? ¿Qué incentivos hay? Empiezo con la segunda parte de la pregunta. Cuando una compañía decide tener una cultura remota, tiene varios beneficios. Una de ellas es que puede acceder a muchísimo más talento a nivel global y encontrar talento que esté más alineado con la misión, con la visión, con los objetivos de la compañía. Entonces te vuelves mucho más competitivo. También, si haces trabajo remoto y optas por contratar personas no solo en tu país, sino en otros países, aumentas la diversidad de opiniones que tu compañía como tal puede resultar teniendo. Y finalmente te permite también expandirte a áreas de negocios que tal vez no has considerado previamente, porque esas opiniones diversas globales te van a ayudar a identificar oportunidades que tal vez no habías visto previamente. Ahora, hay muchas cuestiones que toca visualizar a la hora de migrar de una cultura de oficina a una cultura remota. Lo primero es visualizar que son culturas significativamente diferentes de trabajo, que tiene cada uno sus beneficios y sus cuestiones en contra. Pero lo mejor que puede hacer un emprendedor, un empresario, un gerente que quiera considerar trabajo remoto es que esa persona sea la primera en irse a trabajar remotamente. Una migración a trabajo remoto jamás va a funcionar si el líder de la unidad o del negocio no es el que empieza dando ejemplo. Y justamente durante la pandemia creció mucha esta inquietud sobre los trabajadores o los empleados que llevaban el trabajo hacia su casa y había mucha inquietud sobre estos profesionales cómo podían hacer un trabajo remoto de forma eficiente y a la vez cuidar su salud mental, separarse de la familia, su entorno familiar, que no lo afectara. ¿Cómo está eso ahora? O sea, ¿en realidad afectó? ¿Cómo se puede ejecutar de una buena forma? ¿Alguna recomendación para los trabajadores que ya están haciendo trabajo remoto? Definitivamente. Mira, yo creo que si tú le preguntas a cualquier persona, en un caso hipotético, si tuvieras que compartir el resto de la vida con alguien, ¿preferirías compartirlo con tus compañeros de trabajo o con tu familia? La vasta mayoría de las personas te van a decir con la familia. La razón que comparte uno con los compañeros de trabajo es porque le toca, no necesariamente porque es lo que uno prefiere. Y en términos de salud mental, obviamente hay retos, pero
es muy fácil hacer el argumento a favor del trabajo remoto cuando la alternativa es que una persona tenga que montarse en transporte público 90 minutos yendo al trabajo, 90 minutos volviendo del trabajo todos los días, generando una esquizofrenia impresionante. Entonces, de nuevo, los dos tienen puntos a favor, los dos tienen puntos en contra, pero el trabajo remoto tiende a ser mucho, mucho más gratificante para las personas. Y no solo eso, ha habido ya en nuestra compañía, hemos colaborado con universidades como MIT, donde hemos hecho análisis de las tendencias que han habido durante los últimos años y hemos encontrado que hay mucha mayor equidad de pago en trabajo remoto entre hombres y mujeres, porque las mujeres se sienten mucho más empoderadas de lo que lo hacen cuando están trabajando en oficina. Entonces hay otros beneficios adicionales también. Alexander, uno de tus últimos emprendimientos es Torre.ai, que tiene que ver con trabajo remoto. ¿Nos podrías contar de qué trata? Las 3 actividades que menos le gusta hacer a los adultos son arreglar la casa, lavar la ropa y buscar nuevo trabajo, buscar nuevo empleo. Y la razón es porque es un proceso altamente manual, es un proceso altamente subjetivo, es un proceso nada gratificante. Y conforme el trabajo remoto está entrando, pues ahora es todavía más difícil porque hay muchas más oportunidades para ver y para las compañías también. Para la gente que contrata, el proceso de ir y tener que mirar cientos o miles de hojas de vida a ver cuáles son certeras y cuáles no, es un proceso que toma demasiado tiempo y muchas veces resulta en discriminación. Nosotros estamos solucionando eso con tecnología. Estamos creando reclutadores con AI autónomos, es decir, chatbots, que se encargan de hacer el proceso de contratarle personas, de encontrar el mejor talento para las compañías, pero también para los candidatos encontrar el trabajo de sus sueños. Perfecto, Alexander. Muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en el estudio de France 24 en español, y a ustedes los invitamos a seguir con nuestra programación regular.